Hola maestra, nosotros somos el equipo Crisoles y esta es nuestra presentación sobre la situación problema. Estos son los integrantes: Josué López, Jonathan David de la Rosa Potlán y Pablo Ríos González, yo. Antecedentes. En México, según el INEGI, circulan alrededor de 48 millones de automóviles, los cuales se busca sustituir creando autos más eficientes con el menor impacto ambiental, por ejemplo los autos híbridos o autos eléctricos. El movimiento de los autos se ve en la transformación de la energía química a mecánica, que es todo lo que vimos en estas 5 semanas de los cálculos termodinámicos y todos esos temas. Las baterías no usadas son de plomo ácido y los materiales son muy contaminantes. Los materiales que contienen las baterías son muy, muy contaminantes. Y se cree que los gases emitidos por autos con uso de hidrocarburos aumentan los gases de efecto invernadero, que pues es muy cierto. Y pues bueno, ¿qué es un anticongelante? Bueno, los anticongelantes son sustancias químicas que funcionan como refrigerantes del sistema de refrigeración del motor. Y pues bueno, este anticongelante te ayuda a bajar su temperatura y a disipar el calor. Estos anticongelantes muestran lo que se llaman propiedades coligativas, que entre estas propiedades coligativas pues están el descenso higroscópico y la elevación ebullioscópica, que permiten que el sistema refrigerante del auto funcione correctamente y evite un sobrecalentamiento en el motor. Ahora, teniendo los datos de la Ciudad de México, cuya temperatura más baja fue de menos 17 grados Celsius, y con los datos del etilenglicol, podemos obtener la concentración del etilenglicol. Pues bueno, partiendo de nuestra ecuación de la temperatura de fusión, tenemos que la temperatura del disolvente, que sería el agua, menos el delta de la temperatura de fusión. Eh, Partiendo de todo eso, pues obtenemos nuestra molalidad, que nos da 9,13, y partiendo de la ecuación de molalidad, podemos obtener el número de moles del soluto, o sea, de etilenglicol, y después obtener su peso, su masa, y obtenemos que es de 566,97. Y pues bueno, decimos esto es posible ya que estamos diciendo que es 1 kilogramo de disolvente. Ahora, para obtener el peso de la disolución completa, pues bueno, sabemos que 1 kilogramo pues es igual a 1 litro de agua, pero se multiplica por su densidad y nos da 1100 gramos. Ahora, utilizando la fórmula de porcentaje peso, pues ya de ahí, teniendo las masas de ambos, pues obtenemos una concentración de 51,54% de etilenglicol. Ahora, existen diferentes composiciones de anticongelante, ya sea 90-10, 80-20, 70-30, 60-40 y 50-50. El 50-50 es el que ofrece una protección mayor que las otras composiciones, como se puede ver en esta tabla, ya que alcanza temperaturas de menos 36 grados Celsius a 135 grados Celsius. Por lo que si nosotros fuéramos a elegir de entre tantos anticongelantes que hay en el mercado, pues elegiríamos el que ofrezca un mayor rango de protección y que sea orgánico para evitar la corrosión en las diferentes partes del motor. Y bueno, ¿por qué se utiliza el etilenglicol como soluto? Si nosotros fuéramos a utilizar agua, el motor trabaja a temperaturas de alrededor de 100-105 grados Celsius, por lo que a esas temperaturas el agua ebulle y crearía vapor dentro del motor, lo cual crearía daños. Y por otra parte, si estuviéramos a una temperatura menor, pues de 0 grados, el agua se podría congelar y podría de igual manera ocasionar daños en nuestro motor. El etilenglicol tiene la capacidad de reducir su temperatura de congelación, su punto de congelación,
y por ello es usado como anticongelante. Y ahora yo voy a hablar sobre sobre la fase de los cálculos termodinámicos. Para empezar, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, ya sea una sustancia, un material, un líquido, un conjunto de cuerpos. La raíz de termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento del calor, perdón, la dinámica se refiere al movimiento. Entonces, la termodinámica estudia el movimiento del calor dentro de un cuerpo. Como ya sabemos, la materia está compuesta por partículas que se mueven en desorden. La termodinámica estudia ese desorden. Dos cosas claves en la termodinámica son la entalpía y la entropía. La entropía define el desorden en el cual se mueven las partículas que forman la materia, y la entalpía es la función de estado del sistema físico. En esta fase del reto nos ayuda a entender cómo reaccionan los hidrocarburos, que en el fondo la reacción que hacen los hidrocarburos presentes en la gasolina, que es lo que hace que funcione el automóvil. Y obtuvimos con nuestros cálculos, y lo que logramos entender fue que tienden a formar reacciones espontáneas exotérmicas, que tienden al desorden y dan por resultado CO2 y H2O. Y en este proceso, uno de los elementos clave pues, es el oxígeno, que sin él no habría combustión. Y este es el resumen de los cálculos. Hola, yo soy Jonathan y yo les estaré explicando la parte electroquímica de un auto. Para entender un poco de la parte electroquímica, primero tenemos que entender cómo funcionan las baterías de los autos. Los autos convencionales siempre suelen utilizar un tipo de batería ácido plomo. Estas son las más utilizadas, aunque también existen autos híbridos, como por ejemplo que utilizan pues baterías de litio. Pero las de ácido plomo tenemos que pues la batería es una forma de almacenar pues de energía por medio de una reacción que sucede adentro de celdas que contienen la batería. Las baterías de ácido plomo generalmente contienen 6 celdas, cada celda pues con 2 placas, una de plomo y una de dióxido de plomo. Estas 2 placas están pues sumergidas en una solución ácida. Esta solución ácida pues es la que se conoce como electrolito, que está conformada por un 35% de ácido sulfúrico y un 65% de agua. Las reacciones involucradas tenemos dos. La primera reacción tenemos que el dióxido de plomo al final, o sea, el dióxido de plomo se va a mezclar con el ácido sulfúrico. En sí, el sulfato se va a mezclar con el plomo, generando este sulfato de plomo, y los oxígenos que se liberan de aquí se van a mezclar con el oxígeno, con el hidrógeno que se libera del ácido sulfúrico y pues generará agua. Y tenemos la reacción 2 que es la de plomo. El plomo simplemente se mezclará con el sulfato y pues tendremos este sulfato de plomo. Y tenemos dos reacciones, una de oxidación y una de reducción. Para entender un poco de cómo funcionan pues todas estas reacciones, tenemos que ver que en las reacciones de óxido-reducción tenemos la primera reacción que pues se liberan iones de hidrógenos que se vinculan al dióxido de plomo generando óxido de plomo y agua. El dióxido de plomo, al pasar a óxido de plomo, pues bajará obviamente su nivel de oxidación y al bajar su nivel de oxidación se reducirá porque está ganando electrones. Y en cambio la otra reacción que tenemos que es el plomo se vinculará con el sulfato generando sulfato de plomo y esto hará que su número de oxidación aumente y al aumentar está perdiendo electrones y al perder electrones pues se está oxidando. Ok, entendiendo un poco de eso, podemos recapitular un poco de la electroquímica de un auto. Tenemos que pues el voltaje que entregan pues estas baterías por celda es de 2 volts. Por 6 celdas tenemos que la batería entrega de 12 volts y esta proviene de pues reacciones químicas del dióxido de plomo con el electrolito y del plomo con el electrolito. Tenemos también las reacciones de óxido-reducción, se involucran pues dos, la de el dióxido de plomo y plomo en la solución ácida, reduciendo al dióxido de plomo y oxidando al plomo. ¿Y cuál de estas reacciones señaladas vienen como cátodo o anodo? Tenemos que pues la reacción que sufre una reducción va a ser siempre el cátodo. Tenemos la primera reacción que hace que el dióxido de plomo sufra una reducción, lo cual va a hacer que
ese elemento, o sea, esa reacción sea pues el cátodo. Y la segunda reacción, que es la que se oxida, va a ser el ánodo, que tenemos que el plomo al mezclarse con el sulfato va a generar sulfato de plomo. ¿Y cómo podemos saber cuál elemento se oxida y cuál elemento se reduce? Recordemos esta tabla que tenemos por aquí. Tenemos que al aumentar su número de oxidación va a perder electrones y el elemento que pierde electrones usualmente es el que se oxida. Y en cambio el elemento que cuando gana electrones, es decir, su número de oxidación va a reducirse, va a hacer una reducción. Y tenemos aquí que el dióxido de plomo es el que que es el que se reduce y el plomo es el que se oxida. Y eso sería un poco de la electroquímica de un auto y pues el cómo funciona. Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias. Aquí al final de nuestra presentación están los links de las reflexiones individuales de cada uno de mis compañeros, incluyendo la mía. Y pues esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.